El eco del anuncio recorrió el planeta como un trueno. La Marina de los Estados Unidos se prepara para un renacimiento que no se había visto en casi un siglo. Con un presupuesto de defensa que supera el billón con $10,000 millones, la ambición va más allá de construir barcos. Es un acto de dominio global, una declaración inequívoca de que Washington no piensa ceder los océanos a ninguna otra potencia. El plan no es modesto. 19 buques de guerra, submarinos de última generación y sistemas de armas con una potencia devastadora. Una modernización de esta magnitud no es técnica ni logística. Es un mensaje codificado a sus rivales. Una advertencia de que Estados Unidos quiere volver a reinar en mares y profundidades. En marzo de 2025, el entonces presidente Donald Trump pronunció un discurso que aún retumba en los astilleros. Vamos a resucitar la industria naval americana, tanto en el sector comercial como en el militar. Antes producíamos barcos como nadie más, y ahora volveremos a hacerlo, más rápido y con un impacto tremendo en nuestra seguridad nacional. No era simple retórica electoral, era el preludio de una jugada monumental. El contraste histórico resulta inquietante. Tras la Segunda Guerra Mundial, la flota estadounidense alcanzaba los 1,248 navíos militares. Hoy, apenas son 297. Aunque las naves actuales parecen salidas de la ciencia ficción, el reducido número proyecta una sombra peligrosa: la incapacidad de responder en múltiples frentes de manera simultánea. Esa vulnerabilidad quedó al descubierto a inicios de 2025, cuando enfrentamientos en Medio Oriente obligaron al Pentágono a movilizar 2 portaaviones hacia el Mar Rojo, el USS Carl Vinson y el USS Harry Truman. Con ello, la presencia naval en el Indo-Pacífico quedó debilitada, justo en la región donde China emerge como rival número 1. Un almirante, bajo anonimato, lo resumió así: no podemos permitirnos quedar con espacios vacíos en el mapa marítimo. La ausencia de un portaaviones en el lugar equivocado puede alterar la balanza de poder en cuestión de días. La flota estadounidense sigue siendo formidable. 11 portaaviones de propulsión nuclear, 10 clase Nimitz y uno de la nueva generación Ford, más de 60 submarinos y decenas de destructores y cruceros. Pero la brecha con China crece. La Armada Popular de Liberación no solo construye más rápido, despliega más barcos. Con 3 portaaviones ya en prueba su operación, más de 70 submarinos, 15 nucleares y una armada de destructores y fragatas que supera en números a la estadounidense, la presión es evidente. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales advirtió: al ritmo actual, para 2030, la Marina china dispondrá de más de 420 buques de guerra, mientras que la estadounidense apenas rondará los 300. La diferencia de producción es una amenaza a la hegemonía naval, que ha definido el orden mundial desde 1945. El problema no es innovación. El verdadero enemigo es silencioso: el colapso de la industria naval nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fabricaba 2,000 barcos por año. Hoy, apenas termina 5. La comparación con China es brutal. Más de 300 plantas navales, decenas de ellas militares, contra apenas 4 astilleros públicos en Estados Unidos: Norfolk, Portsmouth, Puget Sound y Pearl Harbor. Un senador lo dijo en el Congreso con crudeza: es impensable que la nación que alguna vez controló 1/3 del comercio mundial hoy tenga menos de 200 embarcaciones comerciales registradas. Hemos permitido que la capacidad productiva se marchite hasta convertirse en un fantasma. Los números confirman la decadencia. En 2024, la corporación china CSSC construyó más tonelaje que toda la industria naval estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. En contraste, los astilleros de Estados Unidos acumulan retrasos escandalosos: fragatas 3 años tarde, portaaviones 2, submarinos al límite del presupuesto. Un informe interno identificó 3 causas críticas: cadena de suministros aún herida por la pandemia,
escasez de mano de obra especializada, absorbida por el sector privado, cambios de diseño en plena construcción que disparan sobrecostos. El almirante James Reynolds, jefe de operaciones navales, lo resumió así: necesitamos más trabajadores, necesitamos materiales a tiempo y necesitamos estabilidad en el diseño. La competencia no va a esperar a que terminemos de afinar nuestros procesos. La respuesta ha sido titánica, la mayor inversión militar contemporánea. Para el año fiscal 2026, casi 300.000 millones se destinan a la Marina. Entre las adquisiciones destacan un submarino estratégico clase Columbia, 2 submarinos de ataque clase Virginia, 2 destructores Arleigh Burke, un buque de asalto anfibio clase América, un transporte anfibio clase San Antonio, 9 embarcaciones de desembarco, 2 petroleros clase John Lewis, un barco de vigilancia oceánica TAGOS. Un general retirado lo definió sin rodeos: no se trata de prepararnos para una guerra convencional, sino de garantizar que nadie se atreva a desafiar la supremacía estadounidense en el mar. La disuasión es nuestra mejor arma, pero la urgencia es real. China no solo produce más, también despliega más rápido. Cada base en el mar de China Meridional es un desafío directo. Y la lista de rivales no termina ahí. Rusia, Irán y Corea del Norte obligan a Washington a multiplicar frentes. Un alto funcionario de la OTAN lo resumió: la pregunta no es si Estados Unidos sigue siendo la potencia naval dominante, sino por cuánto tiempo podrá seguir siéndolo sin un cambio radical en su industria y estrategia. Estamos ante una carrera contra el reloj, donde la producción masiva de barcos puede significar la diferencia entre mantener la hegemonía global o ceder espacio a un adversario que avanza sin freno. La tensión en los mares no era un rumor, era un hecho palpable. Mientras algunos gobiernos intentaban minimizar lo que estaba ocurriendo, la realidad era que el despliegue naval estadounidense alcanzaba dimensiones que pocas veces se habían visto desde el final de la Guerra Fría. Aviones de reconocimiento surcaban el cielo. Buques de guerra cortaban las aguas con rumbo desconocido, y bases aliadas reforzaban sus medidas de seguridad. La pregunta era inevitable: ¿se trataba de una simple maniobra de demostración o de la antesala de un conflicto que podría reconfigurar el equilibrio mundial? En los puertos del Atlántico y del Pacífico, familias enteras despedían a marinos que partían sin saber cuándo regresarían. Oficiales de alto rango mantenían un hermetismo férreo, limitándose a declaraciones vagas sobre ejercicios rutinarios de carácter estratégico. Sin embargo, las imágenes satelitales revelaban otra cosa: formaciones completas de portaaviones y grupos de ataque avanzando en paralelo, escoltados por submarinos y fragatas. La magnitud superaba cualquier entrenamiento común. Lo más inquietante era la sincronización. El despliegue no se limitaba a un océano, sino que abarcaba regiones clave: el Mediterráneo Oriental, el Golfo Pérsico, el Mar de China Meridional y las aguas del Ártico. Todo ocurría al mismo tiempo, como si se tratara de una partida de ajedrez en la que Washington movía varias piezas a la vez, anticipando un escenario que el resto del mundo aún no lograba descifrar. Cada movimiento tenía un doble significado. Para los aliados, representaba una garantía de protección frente a amenazas crecientes. Para los adversarios, era un recordatorio contundente del poder naval estadounidense. Nadie podía ignorar que los portaaviones clase Gerald R. Ford y Nimitz estaban activos y en alerta máxima, con capacidad de proyectar fuerza aérea en cualquier punto del planeta en cuestión de horas. La señal era clara: Estados Unidos no estaba dispuesto a ceder espacios estratégicos. En palabras de un analista militar, es como encender todas las luces de la casa para que el vecino entienda que no hay rincones oscuros donde pueda moverse sin ser visto. Pero había más. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y los sistemas no tripulados formaban parte de esta operación. Drones submarinos rastreaban rutas de posibles submarinos enemigos.
mientras que unidades de guerra electrónica interceptaban comunicaciones en tiempo real. Era un despliegue físico, sí, pero también digital. Una red invisible que complementaba el poder de fuego con control informático del entorno marítimo. Los gobiernos más cercanos a las zonas de despliegue reaccionaban con nerviosismo. En Europa del Este, países que ya sentían la presión de tensiones territoriales reforzaban sus fronteras marítimas. En Asia, algunas naciones buscaban acercarse aún más a Washington para asegurarse un lugar dentro del círculo de protección. Mientras tanto, las potencias rivales elevaban su retórica. Declaraciones de alto nivel advertían que cualquier provocación innecesaria podría escalar en consecuencias graves. Los medios oficiales difundían imágenes de sus propios buques y aviones, tratando de contrarrestar el impacto psicológico de ver a la Marina estadounidense desplegada en todos los frentes. Y, sin embargo, la realidad era que ninguna otra fuerza naval podía igualar la combinación de alcance, logística y potencia que exhibía Estados Unidos. Esa era la verdadera carta sobre la mesa, la capacidad de sostener operaciones prolongadas en múltiples escenarios a la vez, mientras otros apenas podían responder en uno o dos frentes. Los analistas planteaban varias hipótesis. Una de ellas era que el despliegue respondía a la necesidad de anticiparse a un conflicto de mayor escala. Otra, que se trataba de un mensaje contundente para evitar precisamente que ese conflicto ocurriera. El dilema era que en geopolítica las señales pueden interpretarse de formas muy distintas, y lo que para uno es un acto disuasorio, para otro puede ser un gesto de agresión. La pregunta que circulaba en los pasillos diplomáticos era: ¿se prepara Estados Unidos para una guerra abierta o simplemente marca territorio para que nadie cruce ciertas líneas rojas? La falta de transparencia oficial alimentaba la incertidumbre. Los números hablaban por sí solos. Expertos calculaban que más de 200 barcos de combate y de apoyo estaban involucrados en la operación, incluyendo destructores, cruceros, submarinos nucleares y buques anfibios. La logística para mantenerlos operativos era monumental. Miles de toneladas de combustible, alimentos, municiones y piezas de repuesto movilizadas diariamente desde bases en diferentes continentes. Además, el componente aéreo era descomunal. Cientos de cazas, helicópteros y aviones de patrulla marítima estaban en alerta, listos para despegar en cualquier momento. Todo esto coordinado mediante sistemas de mando que integraban satélites, inteligencia electrónica y centros de control repartidos en varios países. Capacidades destacadas de la Marina de Estados Unidos. En este despliegue portaaviones clase Gerald R. Ford, con capacidad de transportar más de 75 aeronaves. Submarinos nucleares equipados con misiles de largo alcance. Destructores clase Arleigh Burke, con sistemas Aegis de defensa antimisiles. Buques anfibios capaces de desplegar marines y vehículos blindados en costas hostiles. Drones submarinos y aéreos para reconocimiento y guerra electrónica. Redes de satélites para comunicación y navegación global en tiempo real. Bases logísticas móviles, capaces de sostener operaciones durante meses. Detrás de cada maniobra tecnológica había decenas de miles de marinos, pilotos, ingenieros y personal logístico. Su entrenamiento estaba diseñado para resistir largas jornadas sin descanso, enfrentar emergencias y responder a ataques en cuestión de segundos. La disciplina era absoluta y el secretismo aún mayor. Para muchos de ellos, no era la primera vez que enfrentaban un despliegue de esta magnitud. Pero sí había un matiz diferente, la percepción de que algo grande estaba en juego, más allá de un simple ejercicio de poder. Es como si todos supiéramos que estamos al borde de un cambio de era, confesaba un oficial bajo anonimato. Detrás del poderío, también estaba el factor económico. Mantener semejante despliegue costaba miles de millones de dólares diarios. Cada portaaviones requería cientos de miles de litros de combustible. Cada misil listo para disparar tenía un costo astronómico. Y cada operación logística implicaba coordinar recursos en múltiples países. El debate interno en Estados Unidos era intenso.
Algunos defendían la necesidad de mantener la supremacía global, mientras otros cuestionaban si el gasto era sostenible en un momento de tensiones económicas internas. Sin embargo, el consenso en la cúpula militar parecía claro. La presencia naval no era opcional, era indispensable para mantener el orden mundial bajo influencia estadounidense. Más allá de la estrategia, había un factor psicológico innegable. El simple hecho de ver un portaaviones estadounidense en aguas internacionales cambiaba el tono de las conversaciones diplomáticas. No hacía falta disparar un solo misil. La presencia misma era un mensaje que hablaba por sí solo. Ese era el verdadero poder del despliegue. La capacidad de influir en decisiones políticas sin necesidad de recurrir al enfrentamiento directo. Y al mismo tiempo, el riesgo era evidente. Cuanto más grande es la presencia, más alta es la posibilidad de un malentendido que pueda desatar un conflicto inesperado. Posibles consecuencias del despliegue. Mayor cohesión entre aliados, fortaleciendo pactos militares. Incremento de tensiones con potencias rivales. Riesgo de choques accidentales en aguas disputadas. Escalada de la carrera armamentista naval. Presión económica por los costos de sostener la operación. Aumento de operaciones de espionaje y contraespionaje. Posible redefinición de rutas comerciales globales. Mientras los buques seguían avanzando, el mundo contenía la respiración. Los noticieros mostraban imágenes en directo de barcos cortando mares turbulentos, y cada análisis parecía coincidir en algo. Nunca antes la Marina estadounidense había proyectado tanto poder de forma tan simultánea y tan coordinada. El desenlace era imprevisible. ¿Sería suficiente este despliegue para mantener la paz bajo la sombra de la disuasión? ¿O estaba abriendo la puerta a una confrontación inevitable? La historia ha demostrado que cuando las armas más poderosas se encuentran demasiado cerca unas de otras, cualquier error puede convertirse en chispa. Y en este tablero global, todos los ojos estaban puestos en una sola fuerza, la Marina de Estados Unidos, cuyo enorme despliegue marcaba un antes y un después en la geopolítica contemporánea. Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo vídeo. Hasta entonces.